quieren acercar sus micrófonos o sus grabadoras, adelante. Asociación Civil les agradece su presencia en esta conferencia de medios y me permito presentarme y después le pediré a mis colegas que también se presenten. Somos miembros del Colegio de Economistas de Oaxaca. Mi nombre es Hugo Félix Clímaco, yo soy el presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca. Adelante. Muy buenos días, Abraham Guzmán, vicepresidente del Interior del Colegio de Economistas. Muy buenos días y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Yo soy Juan Espinosa Rodríguez, expresidente del Colegio de Economistas. Y yo soy José María Villalobos, también expresidente del Colegio de Economistas de Oaxaca. Muy bien. En esta ocasión, pues venimos como economistas, como profesionistas de la economía en Oaxaca y en México, sin perjuicio de que cada uno tiene su trayectoria profesional, como funcionarios, como empresarios, como profesionistas. La razón por la cual hemos convocado a una conferencia de medios es que en las últimas semanas y a partir de la entrada del señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos, las perspectivas de la economía mexicana se han deteriorado significativamente. Esto no es un buen punto a comentar con ustedes y compartir con ustedes, amigos de los medios. ¿Por qué razón? Primero, hay cosas de la economía mexicana que no cambian. Hay aspectos de la competitividad de nuestra economía que de todas maneras se mantienen. Por ejemplo, cuando nos comparamos en población económicamente activa con otros países, resulta que todavía tenemos una pirámide poblacional, una población en edad de trabajar que es muy potente. Esto quiere decir que para los próximos años, mientras por ejemplo ha sido un drama el que la economía china tenga una población económicamente activa que se está reduciendo, países como México todavía tenemos una población que va a ser una fuerza de trabajo, un insumo de trabajo muy importante. Por ejemplo, en la economía china, la política de un hijo ha resultado dramática para la población económicamente activa. ¿Esto qué quiere decir para los siguientes años? Que hay un límite natural para el crecimiento de la economía china. Hay otras cuestiones que no cambian y que de todas maneras garantizan la competitividad de la economía mexicana y oaxaqueña. No solamente el tema poblacional. No cambia, por ejemplo, la competitividad que tenemos en la agricultura. Ha mejorado la competitividad que tenemos en sectores como el turismo. El sector manufacturero, de todas maneras, sigue siendo competitivo. ¿Qué sucedería si el señor Trump, en efecto, logra establecer algunas medidas como las que ya ha anunciado? Primero, los flujos migratorios de México a Estados Unidos no van a cambiar mucho, porque la inmigración ilegal en Estados Unidos de todas maneras ya había reducido su tasa de crecimiento, el número de inmigrantes ilegales ya se había casi parado. Esto quiere decir que un muro, en efecto, va a parar el flujo ilegal, pero ese flujo ilegal de inmigrantes ya se había reducido a una tasa casi imperceptible. De igual manera, ¿qué puede parar? El flujo del comercio ilegal de drogas. Esto de todas maneras es bueno para la economía mexicana. De todas maneras es necesario reforzar la seguridad entre ambos países. Si bien lo que tiene como iniciativas el señor Trump puede dañar de una manera significativa las exportaciones de México, ¿qué es lo que puede hacer
en el corto y mediano plazo. Y por esa razón, el Colegio de Economistas de Oaxaca marcó como un plazo el 2017 y 2018 de las perspectivas de las que podemos hablar razonablemente en esta oportunidad. El señor Trump ha dicho que el impuesto a las corporaciones, el impuesto sobre la renta, puede bajar de una manera muy significativa. Puede bajar, por ejemplo, unos 10 o 15 puntos porcentuales. Esto significa, sí, es equivalente a que aumentara el gasto, es equivalente y se le llama política fiscal expansiva, porque al bajar los impuestos es equivalente a que aumentara el gasto. Va a coincidir con un incremento en el gasto en infraestructura, es decir, estamos hablando de una política fiscal expansiva. ¿Cómo se va a financiar esta política fiscal expansiva de los Estados Unidos? Se va a financiar con más deuda, porque en Estados Unidos sí tienen un umbral para incrementar la deuda. Cuando esto coincide con el anuncio que ya ha dicho la señora Janet Yellen a través de la Reserva Federal de 3 incrementos de tasas durante este año, pues entonces vamos a tener la combinación de una política monetaria, así se le llama, restrictiva, con una política fiscal expansiva. ¿Esto qué quiere decir? Y sí va a generar una reducción en los flujos de inversión hacia nuestro país. Quiere decir que las tasas en los Estados Unidos se van a incrementar notablemente. Y por lo tanto las tasas en México se van a incrementar notablemente. Esto quiere decir que la tasa podría llegar a 7.75 puntos porcentuales en México, lo cual es una tasa mucho más alta de la que se ha visto, por supuesto, durante 2016, de la que tenemos actualmente también. Eso significa que los flujos de inversión en la economía mexicana se van a ver afectados. Esa es la razón por la cual el Colegio de Economistas de Oaxaca establece que el crecimiento en nuestro país se puede ver afectado a un rango entre el 0% y el 1%. Esto es una reducción en las expectativas de crecimiento respecto del marco macroeconómico que se había presentado como programa y que fue autorizado por el Congreso. También implica la posibilidad de un dólar más caro, implica tasas de interés más altas. Por supuesto, esto es un escenario para la economía nacional de una desaceleración. Pero reitero el punto con el que empecé esta conferencia. La economía oaxaqueña no necesariamente va a reducir su crecimiento al mismo ritmo de la economía nacional. Porque tenemos sectores que pueden ser sensibles, que pueden responder a este estímulo en el tipo de cambio. Y estos sectores es la agroexportación, por ejemplo. Somos muy competitivos en jitomate, en frutas, por ejemplo, en la papaya, en el cacahuate. Entonces, si se ponen vivos los productores oaxaqueños, los que tienen esas posibilidades, y los que no las tienen, se vinculan con los que sí las tienen, entonces se podrían aprovechar estas oportunidades. El sector turismo, ya pasamos como país del 9º sitio al 7º sitio mundial, superando a Turquía y a Rusia. Entonces, no vamos a perder ese sitio en los siguientes 2 años, porque las crisis de seguridad, de terrorismo en esos países
seguramente no se van a resolver, desafortunadamente también no se van a resolver en esos 2 años. Son conflictos que duran. Por lo tanto, tenemos esas oportunidades también en el sector turismo. Y si las tenemos en el sector turismo, las tenemos en el sector de las artesanías, que está estrechamente vinculado. Así que el panorama para la economía oaxaqueña, solamente por ese factor de competitividad del precio del dólar, hay que aprovecharlo. ¿Qué otras oportunidades? Y estas, digamos que son endógenas, que pueden ser creadas desde adentro de la economía oaxaqueña. Tenemos una gran oportunidad en la conclusión, primero en la construcción y segundo a partir de la conclusión de la supercarretera. Tenemos 1 año o año y medio en el cual, si se aprovechan, se establecen buenos acuerdos como ya se están difundiendo, la generación de estos acuerdos para la conclusión de las supercarreteras, entonces vamos a tener primero un impulso al empleo gracias a estas obras de infraestructura y segundo, cuando se concluya, vamos a tener nuevas posibilidades de crecimiento de la economía oaxaqueña, tanto en la costa como en el mar. De igual manera, la zona económica especial, hay que tener presente que no es para este año ni para el próximo año.